hay que ponerle otro nombre. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Hay cantidad de radios como esta que se juegan, que les cuesta, que es un esfuerzo enorme, pero que siguen estando en el aire. Me parece que eso es lo que hay que reivindicar. Radio Caput. Yo hablo de los verdaderos periodistas. Esas cosas. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. ¿Sabe lo que pasa? Acá le está fallando el engranaje. Si usted no le pone un poquitito de Radio Caput, el engranaje va a seguir fallando. ¿Radio? Caput. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Mate. Bueno, a ver. Ok. Sí. Esa, ¿no? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Un programa que apoya permanentemente al teatro independiente y al arte en sus distintas ramas. Poco ruido y muchas nueces. Patricia Rosas entrevistando a referentes del teatro independiente, más las columnas de distintas áreas de la cultura. Poco ruido y muchas nueces. Los sábados a las 17 horas. En Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Javier Vicente es el Relatornauta. El Relatornauta. Los martes y jueves a las 15 en Caput. La tierra que te da la vida, da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Muy buenas tardes a todos, a todas, a todos, bienvenidos a nuestro programa del Relatornauta aquí en Radio Caput, en el streaming de Radio Caput a través de YouTube y todas las señales que tiene Radio Caput e Info Siberia en las redes sociales. Aquí estamos el día después, o los 2 días después de la elección de medio término del pasado domingo a nivel nacional, y de una derrota del campo popular a manos de ese 40% gorila que tiene el país. Dice bien Jorge Asís, el antiperonismo nació el mismo día que nació el peronismo. Ese mismo día, cuando los cabecitas negras, así llamados por el antiperonismo, salieron a las calles, ese mismo día se empezó a conformar el antiperonismo y se cobró su primera víctima. Fue Darwin Pasaponti, que fue asesinado, militante en aquel tiempo de lo que era el incipiente peronismo, fue asesinado por las balas gorilas. ¿Y qué podemos decir al respecto de esta derrota que cala hondo para un pueblo que viene sufriendo tanto y que indudablemente después de esta elección está destinado a sufrir muchísimo más? ¿Qué nos pasó? Sería la pregunta de ocasión. Y yo creo que remontarme al mes de julio, casi vacaciones de invierno, cuando me hicieron una entrevista en el Destape, en la web del Destape, yo señalaba al interlocutor de turno en aquel entonces que a mí me parecía que encarar las elecciones
de medio término, como si fuesen unas elecciones más, era un error. Porque ¿qué legitimidad tenían elecciones donde no votaba casi nadie, como volvió a ocurrir este domingo, 60% de participación, casi 40% de abstención? La primera fuerza en esta elección fue la abstención. Y con Cristina presa, además con Cristina presa. Además con Cristina invalidada, también proscripta. Entonces yo me preguntaba, ¿qué legitimidad tienen estas elecciones frente a ese panorama? ¿Y qué tiene que hacer el peronismo? Y decía yo en aquel entonces que el peronismo tenía que concentrar todas sus fuerzas, toda su actitud militante para liberar a Cristina. Porque con Cristina proscripta no había legitimidad para las elecciones que finalmente se desarrollaron este domingo. Y en ese sentido, yo creo que el peronismo equivocó la estrategia. El peronismo jugó a la partidocracia, porque seguramente a muchos de sus dirigentes que tienen responsabilidades de función les importa y les interesa esto, pero a la base social no. La base social hoy se siente huérfana cuando no tiene la posibilidad de votar a su líder. Por eso me da la sensación de que se equivocó el camino. Tal vez habría que haber llamado un abstencionismo a un voto en blanco, porque estas elecciones en este contexto de baja participación y de Cristina proscripta no son legítimas. Y esa es mi opinión. Y vamos justamente a debatirlo esto y otras cosas que han pasado este domingo con los interlocutores que hemos elegido para el programa de hoy. Y por eso es un placer charlar nada menos ni nada más que con Mempo Giardinelli, que este domingo por la noche, en la publicación justamente del lunes, publicó una muy interesante crónica en Página 12. La verdad que encontrarse con Mempo para encontrar respuestas es algo muy, muy importante, y él llamó la nueva Argentina filogorila a esta votación del domingo pasado. ¿Cómo estás, Mempo? Gracias por atendernos allí en Resistencia, en Chaco. ¿Cómo andás? Bien, acá andamos, con una lluvia y con frío extraño para esta época, y acá, pero bueno, acá estamos. Y esperando el llamado de ustedes, que me habían avisado, así que a tu disposición. Bueno, en una Chaco que todavía está esperando el recuento final, porque parece que el peronismo podría llegar a ganar la elección. ¿Qué se sabe, Mempo? La verdad es que no lo sé, pero tengo mis dudas. Yo creo que, en fin, yo tengo dudas sobre todo el proceso electoral reciente. En realidad, cuando digo tengo dudas, es que tengo dudas. O sea, no creo que las cosas hayan sido como dicen. Me parece que se apresuraron mucho. Hubo una especie de arrolladora maquinaria para imponer ese resultados que yo no digo que no hayan sido ciertos, pero tengo todo el derecho argentino y de desconfiar, y les desconfío a esto. Si me dicen que en este momento son las 3:12 de la tarde, yo no estoy seguro de que eso sea. Ahora, si no me lo dicen, no puede ser. Claro. Bueno, tal vez en los recuentos finales los resultados no sean los que se presentaron a la sociedad, sino mucho más apretados, ¿no? Pero igual convengamos que un 40% de la sociedad apoyando este modelo de saqueo sorprende, Mempo. ¿Vos lo explicás por el lado del gorilismo, puramente por el lado del gorilismo? No, yo creo que hay una cosa. A ver, si yo dudo el resultado, si me piden pruebas, no tengo pruebas, así que es una duda interna mía. Pero no me lo creo porque creo que el conteo no fue muy sincero, fue apresurado. Se terminó hasta que ya estaban todos cantando, faltaban 10 o 12% de los votos. Fue una celebración para mi gusto apresurada. Me parece que el peronismo en general se equivocó haciendo silencio o aceptando muy mansamente, no hubo cuestionamiento. Esto a mí no me simpatizó. Y creo que la excesiva euforia
por parte de los supuestos ganadores, a mí también me resulta sospechosa, pero por una razón muy sencilla, compañero. Si estos tipos me dicen, señor Milei en primer lugar, y de ahí para abajo, me dicen que son las 3 de la tarde, yo creo que son las 8 de la noche. Si mañana me dicen que están andando en una bicicleta, yo digo que están andando en un Cadillac. Si me dicen que llueve, yo creo que está saliendo el sol. Es decir, no les creo nada. Y a partir de ahí, bueno, si me dicen Giardinelli presente prueba, lo lamento, no tengo prueba, pero tengo intuición y tengo convicciones que para mí son más importantes a veces, ¿no? Claro, claro. Para vos, ¿en qué se equivocó el peronismo respecto de la campaña? Tal vez plantear el no a Milei fue como demasiado poco, tal vez se debió haber presentado a la sociedad un proyecto un poco más abarcativo, pensando en incluir también a sectores no peronistas y que están disconformes con este modelo económico y social que se lleva adelante. Podría ser, es una hipótesis que puede ser perfectamente posible, probable, pero yo creo que el error no pasó por ese lado. Creo que sí, es que hubo un error, y ojo, lo digo con toda modestia, yo no soy quien para marcar los errores, la verdad, puedo estar equivocado, lo digo con toda prudencia. Pero yo creo que lo que hubo de parte del peronismo, hubo quizá un exceso de confianza en que se ganaba, quizá no hubo la suspicacia que sí tuvieron los otros, y hubo, me parece, una aceptación bastante veloz. Si yo hubiera estado en una radio porteña como ustedes, si yo hubiera estado en posibilidad de decir alguna palabra que tuvieron, yo hubiera dicho, esperen, estas cifras son provisorias, vamos a recontar durante toda la noche, y mañana a las 10, 11 de la mañana tomamos un café y decimos cuál es el resultado de esta elección. Claro, claro, te entiendo. Es como que el peronismo en general en toda la campaña se adosó demasiado, ¿no?, al sistema. Fue poco rupturista, me parece a mí, Mempo. Sobre todo cuando vos tenés a tu principal líder presa, y presa injustamente, en una condición en la que de alguna manera estás vulnerando el pacto democrático. ¿Qué legitimidad tienen elecciones donde casi un 40% de la población no participa de las mismas, Mempo? Y eso es parte de lo que estoy diciendo. Yo también, yo estoy de acuerdo con el esbozo de tu pregunta, me parece que es justo y es razonable, es decir, y mete duda, porque yo creo que se aceptó, como digo, muy mansamente, ¿no?, y que se dio por bueno lo que rápidamente, pero fue impresionante, hice zapping y era impresionante la velocidad de repetición de TN, de todos los canales, todos en 2 minutos, todos los canales, y yo hice ese zapping, todos los canales en 2 minutos dieron por terminada la cosa y dieron el triunfo de estos tipos. Y yo no les creo, ¿qué querés que te diga? No les creo a los tipos, tampoco les creo a los emisores de ese tipo. ¿Por qué le voy a creer lo que digan lo que yo llamo que es la telebasura? Yo creo que no, yo no les creo. Y entonces lo que digo, yo no puedo decir que hubo fraude, no tengo pruebas, pero tengo una sospecha tan fuerte en mi corazón que le doy más importancia a lo que dice mi corazón que a lo que me digan estos tipos. Y lo bien que haces, ¿no? Porque si hay algo que es irracional, es todo esto que está pasando en la Argentina. Justamente el modo de festejar que han tenido, la preparación del festejo que tenían lista. Ojo con esto, la unanimidad que unió en 15 minutos a prácticamente toda la televisión y toda la radio del país. Bueno, viejo, yo lo que digo es que si tiene 4 patas, mueve la cola y ladra, es perro, hermano. Y te voy a decir algo, Mempo, esta sensación que tenés vos la tienen muchos, porque hemos estado viendo algunos canales de televisión que han hecho relevamientos, como suelen hacer en la calle,
así a la gente, al voleo, y muchos han dicho esto que vos señalás, que para mucha gente ha habido un fraude. Y, yo repito, yo no puedo decir la palabra fraude porque no tengo pruebas, pero tengo una sospecha tan fuerte que a mí en mi corazón me hace pensar, me hace decir que nos metieron el perno. ¿Y por qué crees que los dirigentes del peronismo aceptan mansamente esto y no dicen nada al respecto? El propio Kicillof incluso dijo, no hay que esperar el recuento, ya está, perdimos. Bueno, acá hay dos respuestas que yo podría improvisar. Una es que la sorpresa en ese caso era muy grande y uno no puede, yo no voy a culpar a nadie, digo, cada uno reaccionó, cada una reaccionó como lo vio y digamos en un momento dramático como es una derrota electoral tan fuerte a esa hora y en este país, yo no puedo acusar a nadie. La verdad que si fue menos ostentoso, menos ruidoso, menos entusiasta que en otros casos, no puedo opinar sobre eso, no quiero opinar sobre eso. Claro. Lo que sí quiero decir, y puedo decir, es que a mí me da la impresión de que hubo una sorpresa muy grande a partir de que primerearon los adversarios, masivamente. Era una maquinaria que en 10 minutos impuso todo a un país. Claro, te voy entendiendo, Mempo. ¿Y qué perspectiva ves para el futuro, no? Porque más allá de si son reales o no estas cifras de la elección, tenemos a una sociedad que por lo pronto el 60% no acompañó al gobierno. Yo creo que es más, coincido con vos. Y un 40% ni siquiera fue a votar. Por eso mismo, entonces se reduce ese porcentaje. Pero ¿qué va a pasar? Porque hoy la legislatura va a estar bloqueada. Hoy tienen la mayoría necesaria como para que la legislatura, tanto diputados como senadores, no puedan dar respuestas a los sectores damnificados por este modelo económico y social. Pareciera ser que lo único que les va a quedar es la calle, Mempo. Bueno, puede ser, pero yo creo que, en fin, pensando en voz alta, a mí me da la impresión de que acá hay lo que los romanos llamaban consumatum est. O sea, acá hay algo que ya se hizo, esto va a ser irreversible y cualquier cuestionamiento vamos a ser acusados de cualquier cosa. Y yo creo que nos ganaron de mano. Uh-huh. Es como cuando en el truco te cantan una flor cuando vos tenías un buen enemigo, ¿no? Es como que esto ya pasó, ya el campo popular se lo tragó y ellos fueron astutos y bueno, ya está. ¿Qué vamos a hacer ahora? Más que quejarnos, que yo pueda expresar esto y vos lo compartas y algunos otros compañeros y compañeras lo compartan. Bueno, pues ya pasó, esto no tiene vuelta atrás. Ahora lo que hay que pensar es cómo revertimos la situación esta en términos democráticos, en términos de paz, en términos de serenidad, de firmeza en las decisiones, de verdad en nuestras propuestas. Acá hay un hecho concreto. Uh-huh. El pueblo argentino es mucho mejor que estos tipos, pero mucho mejor. Es decir, incomparablemente mejor. Y bueno, yo sigo confiando en que esa es una fuerza, habrá que estar más atentos, no volver a cometer estos errores. Yo creo que hubo mucho error en esta elección, hubo una distracción, hubo un exceso de confianza, porque la verdad, yo no sé cómo lo pensaban en Catamarca o en Santa Cruz, pero no dudo que en la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe había la seguridad de que las elecciones se ganaban. Y bueno, y acá está el resultado. Claro. Ahora qué difícil se hace de aquí a los próximos 2 años cuando se dé la posibilidad de las elecciones presidenciales, ¿no? ¿Qué pensás que puede llegar a pasar en un peronismo que ha quedado dañado después de esta elección, me parece,
Mempo, ¿no? ¿Y cómo se Bueno, representa sí, yo creo que... a ese 60% que está afuera? Sí, esa es una gran pregunta y me encantaría tener una gran respuesta. No la tengo, lo tengo es una conjetura y es una esperanza. Quiero creer que el pueblo argentino es un pueblo que ha sufrido ya tanto, ha sido tan engañado tantas veces, ha sido tan estafado por los propios y por los amigos y por los hermanos, que es un pueblo que algo tiene que haber aprendido. Yo creo que sí hemos aprendido. Y bueno, habrá que apelar a esto para no volver a caer en la misma trampa. Creo que vamos a asistir al desgaste de un gobierno muy tramposo y una situación muy difícil, además porque estos tipos van a tener un apoyo económico internacional extraordinario. Con lo cual puede suceder que compren la conciencia de más de la mitad de la población, lo cual sería dramático, trágico. Claro que sí, claro Y que bueno, yo espero que esto no suceda, cruzo los dedos, y bueno, en mi caso, a seguir estudiando, seguir escribiendo, seguir haciendo la pequeña publicidad que yo le hago a estas ideas, que son propias, que no pretenden ser más que mías, y que son parte de mi tristeza. Yo estoy muy triste en este momento. No sé si ustedes han escuchado, y lo recomiendo mucho, la última presentación de Verónica Mabaires, circulando en las redes sociales. Ajá. Que súper recomiendo que la busquen y la escuchen. Ah, bueno. Porque ahí hay mucho de esta respuesta. Sí, yo ese sentido, Mempo, no romantizo tanto a la población como lo haces vos. Yo creo que yo también la hago responsable de esta situación. Por diferentes circunstancias. Yo creo que también los medios de comunicación juegan mucho en esto, ¿no? Pero bueno, ahí están planteados los temas y cómo hace el pueblo ahora de cara al futuro frente a semejante desafío, porque ahora estamos en manos ya no solo de la oligarquía local, sino directamente ya pertenecemos a una especie de colonización absoluta de los Estados Unidos, ¿no? Sí, eso es verdad, pero bueno, yo creo que también tenemos un pueblo que ya fue suficientemente castigado, que el pueblo argentino ha sabido cultivar la memoria, y no vamos a perder la memoria en este caso, pero además que el pueblo argentino antepone la paz a las mentiras, y si sueno idealista me disculpan, pero yo creo en esto, y creo que es un horizonte que tenemos que seguir pensando. Tenemos quiero decirlo, tenemos a Axel Kicillof, que yo creo que es una garantía de seriedad, es una garantía, hubiera sido una garantía, y lo es, de buen gobierno. Quizás no estuvo del todo acompañado, o hubo sectores que debieron acompañar y votar y no lo hicieron, no lo sé, no conozco esas internas, pero para mí todavía hay esperanza. Creo que en muchas provincias, aunque hayan perdido las elecciones, aquí mismo en el Chaco, Coqui Capitanich perdió por 4.000 votos. Pero como gobernante y como perspectiva nacional es infinitamente esperanzador y superior. Y esto pasa en otras provincias también. Es decir, en Córdoba, para que era cantado en su himno a la presidencia de la República, y lo que hizo fue un papelón, afortunadamente. Claro. Así que hay de todo, hay de todo. Bueno, Mempo, nos quedamos con eso. Muchísimas gracias, como siempre, por tu gentileza para atendernos y lo que significa para nosotros poder reflexionar contigo, Mempo. Gracias, Bueno, a su disposición cuando quieran, a sus órdenes. Les deseo un abrazo grande a todos y todas por aquí. Mempo Giardinelli charlando con nosotros, el gran escritor, comprometido por supuesto con su pueblo y con su tiempo, desde Chaco, donde todavía se está haciendo el recuento y el peronismo finalmente puede ganar. Y otra de las reflexiones que quería hacer, ¿no?
Yo creo que yo en ese sentido no soy tan favorable a la postura que ha tenido Axel en este tiempo. Yo creo que el desdoblamiento fue un error. En eso Cristina tenía razón. El desdoblamiento fue un error. Creo que el desdoblamiento se hizo por egoísmo de Axel, que solo pensó en él y no pensó en el conjunto. Y ese fue el error principal, más allá de los resultados. Lo paga caro Axel, porque creo que su proyecto presidencial murió antes de nacer. No sé cómo lo va a revivir. Y yo creo que el peronismo hoy tiene que poner toda la proa en la libertad de Cristina. No hay legitimidad en elecciones donde la principal líder está proscripta y además vota solamente un porcentaje de la población, y las mayorías no votan. El 40% de la población no votó. ¿Qué legitimidad tiene esta elección? Y encima con sospecha de fraude, como la que nos vehiculiza a través de su pensamiento Mempo Giardinelli, y que muchos concuerdan con ello. O por lo menos cómo se presentó el escenario de la votación el domingo a la noche también es un fraude, porque en definitiva ahora estamos viendo que las cifras son bien distintas, que en el recuento general la provincia de Buenos Aires pasa al frente del peronismo, en Chaco pasa al frente del peronismo, y ya los números son 39-35, no son 40-24, pero bueno, el error fue ese, el error fue haber jugado a la partidocracia. El peronismo no es un partido más del sistema neoliberal, nunca lo fue y no lo tiene que ser. El peronismo es un movimiento, y si su principal líder está proscripta y puesta presa de forma injusta, para sacarla de la cancha, la prioridad del peronismo tiene que ser recuperar la libertad y la dignidad de nuestra líder. No puede ser otra. No puede ser jugar a la partidocracia liberal a ver si a alguien le toca un sueldito de diputado o al otro le toca un puesto de funcionario. No, no es así. Eso no es el peronismo. Por eso el pueblo o parte del pueblo le ha perdido la confianza. Si no somos capaces de liberar a Cristina, ¿cómo vamos a ser capaces de liderar un país en un proceso revolucionario? Entonces también ahí comprendo a muchos que no nos han votado. Pero bueno, así están las cosas. Y hablando de Cristina, hoy se cumple el aniversario de ese gran triunfo de octubre del 2007, después de los 4 años de Néstor, los brillantes 4 años de Néstor, de la recuperación de la democracia y la recuperación de los derechos, los humanos, los de tercera generación, los de los trabajadores. Llegó el turno de Cristina y fue mejor, y fue un gobierno mejor. Lo inauguró en aquel octubre del 2007, recordemos. Con ustedes, Cristina Fernández de Kirchner. Buenas noches, Argentina. Buenas noches, argentinos. Quiero agradecer la presencia de todos ustedes aquí. Quiero comunicarles a todos los argentinos, a todas las argentinas, que Argentina ha votado. Argentina votó. Y nos ha dado a todos los hombres y a todas las mujeres que hemos intervenido en esta elección un lugar. Todos tienen un lugar. Hemos ganado ampliamente. Tal vez con la mayor diferencia entre la primera fuerza y la segunda desde el advenimiento de la democracia. Pero esto, lejos de colocarnos en alguna posición de privilegio, al contrario.
nos coloca en el lugar de mayor responsabilidad y mayores obligaciones por la confianza que nos han depositado los argentinos y las argentinas. Yo quiero esta noche desde aquí convocar a todos los hombres y a todas las mujeres de nuestra patria, a los que nos han votado, a las que no lo han hecho, a todos los argentinos. Hace poco, más de 4 años y medio, los argentinos vivíamos situaciones difíciles, de fragmentación, de enfrentamiento. El hombre que hoy me acompaña Bueno, esa era la Cristina del 2007, un día como hoy, ganaba la elección a presidente. Fíjense los números, 42 tuvo Cristina, segundo Lavagna con 21, tercera Elisa Carrió con 18, otra argentina, ¿no? Otra argentina, la ultraderecha directamente ni figuraba. ¿Qué nos pasó, no? ¿Qué nos pasó del 2007 para acá? Qué buena pregunta para arrancar la charla con el gran Roberto Bachmann, Tito Bachmann de la agencia CEOP, del Centro de Estudios de Opinión Pública, ¿no? ¿Qué otra Argentina que estamos viviendo, Tito, respecto de aquel 2007? Hoy se cumple un aniversario de aquel triunfo de Cristina. ¿Cómo estás? ¿Qué decís, Tito? Gracias por recibirnos. Sí, qué momento será, ¿no? En esa elección, ¿no? Con 42%, ¿verdad? 43 creo, pero no importa. Con una gran diferencia con Lavagna. Han pasado muchas cosas, ¿no es cierto? Han pasado muchas cosas en el peronismo también. Ha habido un gobierno en el medio, un gobierno de Macri en el 2015, la derrota del 2015 al 2019, el triunfo de Alberto Fernández y Cristina en el 19, un gobierno asignado por todos los problemas que puedan existir, que lo dejaron medio enclenque, digamos. Primero la pandemia paró prácticamente un año al país, ¿no es cierto? Fue como una recesión económica mundial, que en Argentina, claro, vos sabés que las enfermedades al que lo agarran muy sano, la bancan bastante bien, pero cuando te agarra la enfermedad alguien que viene medio cluico, le da muy duro. Terminó mal también el gobierno de Alberto Fernández, terminó con una elección donde probablemente el peronismo quedó ahí a 3 puntos, ¿no? de ganar. Fue en el año 2023, le faltaron 3 puntos a Massa, y la derrota fue por el resultado que se dio en el Norte Grande, porque en la provincia de Buenos Aires, hasta este domingo que pasó, que también está por verse ese dato, ¿no? Uh-huh. Te quiero decir que ahora entró el dato empezó hoy el recuento definitivo del escrutinio provisional, en donde en la provincia de Buenos Aires la diferencia es menor a 1 punto, ¿no? Ahí puede cambiar notablemente, puede pasar. Cristina en el 2017, que perdió con el PRO en ese momento, con Cambiemos, en la PASO ganó el escrutinio provisional, la dio perdiendo por 1 punto, y el escrutinio final la dio ganando por 0,7. No sé lo que pueda pasar, pero en esa provincia, en La Rioja, que también hay poca diferencia, en Chaco también la diferencia es muy corta, habrá que ver cómo se produce. Al día de hoy... Vos sabés que recién charlábamos con Mepo Giardinelli, que lo analiza más desde el lugar intelectual que él tiene. Hicieron una buena presentación el domingo por la noche desde el oficialismo de los resultados, sí, que después cuando quede el recuento final
no van a ser tan amplios ni va a ser tanta diferencia como la que se presentó ese domingo a la noche, ¿no? Claro, o sea que esa estrategia les funcionó bien. Bueno, yo creo que lo vengo diciendo hace bastante. Se jugaban 2 batallas este domingo. Está bien que ellos pensaban que les iba a ir peor, entonces la tenían armada de esta manera y no cambiaron nada a pesar de esto. La batalla de las elecciones y la batalla comunicacional. La batalla comunicacional ellos no la cambiaron, porque a pesar de que el peronismo presentó un recurso de queja ante la Cámara Electoral, y se lo aceptaron, que no den los resultados nacionales, el ministro del Interior, y dijo por expresa orden del presidente, se cubrió, no es ningún tonto, como se llama Guillermo Francos, dio resultados nacionales que la Cámara le había prohibido, porque no hay un padrón nacional. En esos resultados nacionales hacen la primera trampa. ¿Cuál es esa primera trampa? Darle a la Libertad Avanza lo que había obtenido hasta ese momento, 40%, y a Fuerza Patria 32%, contando solamente a los partidos o a los frentes o a las agrupaciones peronistas que se habían presentado con la marca Fuerza Patria, sin agregar a muchos otros partidos en otras provincias que fueron con nombres diferentes. Esto es un problema del peronismo, ¿no es cierto? El peronismo que no tuvo la capacidad de juntarse, de entender que una elección también se pelea desde otra perspectiva, que las sumatorias se hacen así. Por ejemplo, el caso más significativo de todo esto es Santiago del Estero. Un gran triunfo del peronismo en Santiago del Estero. Primero porque con Zamora hay una alianza táctica hace mucho tiempo. Siempre el gobernador lo pone Zamora y el vicegobernador lo pone el peronismo. Pero esta vez, ¿sabés lo que hicieron? ¿Qué hicieron? Fueron por los 3 senadores. Claro. Y tuvieron además un partido con marca peronista. ¿Y sabés qué pasó? Ganaron los 3 senadores. Santiago del Estero ganaron los 3 senadores. Exacto. De eso nadie dijo nada, ¿eh? Nada. De eso nadie dijo nada. Nadie dijo nada. Entonces te lo cuento yo para que vean que fue un triunfo. Sí, fue un triunfo pírrico, sí. ¿Qué pasó? Pasaron 2 cosas que se veían venir en la semana, pero bueno, que los últimos días se desparramaron totalmente, que fue el achicamiento de la diferencia en la provincia de Buenos Aires. Este achicamiento tuvo varios factores. Un factor demográfico puro, que es no entran en la elección esta, no entraron, el padrón no entró, el padrón de los extranjeros residentes. Para ser extranjero y residente no hace falta mucho trámite, no es tan grave. Si vos sos extranjero, vas al registro civil, pedís el DNI porque querés trabajar y te lo van a dar el DNI. Sí, que si no tenés antecedentes, bueno, por supuesto que le hacen una averiguación, no se lo dan en el momento. Y ese padrón en la provincia de Buenos Aires, especialmente primera, tercera y octava, que es La Plata, un poquito también puede estar en Mar del Plata, tiene 500.000 personas, muy grande ese padrón, y gana el peronismo, históricamente gana el peronismo, porque te imaginarás que es gente que vive en las afueras y tiene orientación peronista. O vota al peronismo, le gusta más el peronismo. Este es un primer factor. El segundo factor es más político de entrecasa. Se habla de mucho enojo en determinados intendentes, sobre todo de la primera y la tercera, mucho más de la tercera que de la primera, pero la primera no hay tantos intendentes peronistas, de la baja participación que tuvieron los intendentes peronistas en la conformación de la lista de diputados. Te estamos hablando de los diputados nacionales. Esto también hay que decirlo, porque esto parte de uno de los problemas, ¿no? Y quizás hasta algunos se animó a decir, y yo lo escuché, y quizás el primer candidato debería haber sido alguno de los intendentes que ganó, que se puso al frente, que puso el territorio
en el 7 de septiembre, que fue un triunfo muy importante de los intendentes de la primera y la tercera, exponiendo su nombre, exponiéndose con candidaturas testimoniales y exponiendo un trabajo territorial, que no importa si la boleta era la boleta sábana o la boleta con la boleta única de papel. Hoy ya no es más el voto corralito, esto son historias pasadas ya de otras épocas. A la gente se le explica cómo hay que votar y se le cuenta y la gente va y vota, no hubo problemas con eso. Pero lo que sí hubo es que quizás este fue un factor importante, porque en la mayor parte de las intendencias hubo menos votos peronistas que en el 2007. No en grandes cantidades, no es que hubo una huida. Claro, pero el ausentismo esta vez lo puso el peronismo, y no como pasó el 7S, que lo puso el Milei. Y en la vereda de enfrente, el presentismo lo puso La Libertad Avanza, que tuvo, así como el peronismo bajaba un promedio de 15, 20 mil votos por comuna, La Libertad Avanza crecía ese mismo número para que se produzca este empate técnico, ¿no es cierto? Más el resultado adverso en el interior de la provincia. Ahora, referido a la campaña propiamente dicha, me interesa una opinión tuya, Tito, porque el peronismo se recostó en el no a Milei y trató de no hacer olas. Fue una campaña de perfil bajo, tratando de que el otro se equivoque. Ahora, ¿eso no abonó a lo que después fue la teoría del miedo, el miedo al día después? Bueno, esto es lo que pasó. Primero, lo que no se tuvo en cuenta fue que eran dos campañas muy distintas. En primer lugar, en la primera campaña, que se convirtió en que se territorializó notablemente, importaba el peso de cada candidato en cada comuna. Por ejemplo, Diego Valenzuela, en la primera, fue muy castigado por la gente. Fue muy castigado, quizás el cambio de partido, no sé, pero fue muy castigado. Maximiliano Bondarenko, un ex comisario residente y concejal en Florencio Varela, tuvo poquísimos votos, porque fue muy territorial la cuestión. Acá, ¿qué importaba? Si hubiese, la campaña fue muy pobre, fue muy humilde, fue muy de bajo nivel. Quizás faltó un dirigente provincial, un dirigente más asociado al territorio. ¿Por qué? Porque en la vereda de enfrente no importaba el candidato. Vos fíjate qué tan poco importaba, que 20 días antes de las elecciones tienen que darle la baja al primer candidato a diputado nacional por tener tratos con por descubrir que tipo recibió dinero de un narcotraficante. Y lo negaba hasta que se hizo público y hoy hay una causa penal abierta. Y fueron a votar a un tipo que ayer se peló, ¿no? Porque era una promesa que hizo, Santilli, que ni sabían, porque no fueron a votar ni a Spert ni a Santilli, fueron a votar a Milei. Milei, después que arregló con Estados Unidos la campaña del miedo, después que en Estados Unidos le dijeron: esta campaña se gana poniendo miedo en la población, y ellos trabajaron para esa campaña del miedo. Scott Bessent entró a timbear, porque es un timbero. Y el peronismo no la vio, no vio lo que estaba pasando. No, el peronismo no pudo verlo porque el peronismo no está está en otra dimensión, estuvo en esta campaña, y algún intendente puso más el cuerpo que otro, y hubo intendencias que sacaron prácticamente la misma cantidad de votos, Mario Seco en Ensenada, Andrés Watson en Florencio Varela, pero en general la mayor parte de los intendentes tuvo menos votos. En cambio, no, pero ¿sabes desde qué lugar lo digo, Tito? Porque si vos ves que se está instalando la campaña del miedo, salís a contrarrestarla, a decir, no, el día después no pasa nada. Claro, pero y no, el peronismo no tuvo reacción frente a eso. No tuvo reacción de ninguna naturaleza. Cuando
cuando yo les advertí a algunos dirigentes el viernes anterior, que les dije, tengan cuidado, mañana vayan bien preparados porque iba a haber una semana antes, un sábado anterior, una semana antes, iba a haber una muestra, un simulacro para ver la carga, para ver cómo llegaban las boletas, etcétera, etcétera. Vayan preparados. Y ahí recién se dan cuenta de que lo que estaba, les dan un conteo nacional. O sea, mira, yo siempre digo, cuando vos corres detrás de los quilombos te ganan. Claro. Cuando vos corres atrás de los quilombos, finalmente los quilombos te ganan. El peronismo reaccionó rápidamente, el domingo hicieron la presentación, el lunes la metieron en la Cámara, el martes la Cámara ni pelota le dieron, Javier. Hicieron lo que quisieron e instalaron un triunfo rimbombante, ¿viste? Cuando en realidad fue un triunfo. Sí, le ganaron. Si el peronismo no tuvo la capacidad... Con el clásico 40 que tiene la centroderecha en este país, desde siempre. Con el clásico 40, pero no llegaba al 40 no llegaba, si no hubiera sido por el voto miedo. Pero ¿qué fue lo que ganó el voto miedo? Esta diferencia en la provincia de Buenos Aires y la destrucción de la fuerza del centro. De las Provincias también. Unidas, claro. El centro te lo encomillo, porque yo te diría centro-derecha más bien a la derecha. Que se cayó, pero que se cayó a pedazos. ¿Cómo vuelve de esto Schiaretti? No vuelve. Estarán pensando. Puyaro, ¿cómo hace? Cuando lo llamen a la mesa federal, ¿con quién va a ir Puyaro? Solo. Porque te imaginás que los socialistas santafesinos y Margarita Stolbizer no lo van a acompañar. ¿Cómo hace después de este resultado Sáenz para ir a sentarse a esa mesa y negociar? Entonces, es evidente que el peronismo del interior también sufrió esta campaña, tampoco tuvo la capacidad de verlo, porque no hay un peronismo que realmente se haya unido, y esto ocurrió por eso, porque la unidad no es simplemente juntar partes y atar con alambres. No, tener una cabeza que esté pensando estas cosas. Y tiene que haber un liderazgo. Es cierto, el liderazgo es Cristina, pero Cristina está presa, está detenida. Está bien, no está en una cárcel, está en su casa. Sí, pero no es lo mismo. Y no puede participar, no puede ser candidata además. No puede ser candidata, no puede ser ni presidente, no puede participar en actividades partidarias. Sí, ni siquiera pudo ir a votar, no la dejaron ni votar. No la dejaron ir a votar. Ahora, ¿cómo se plantea el peronismo el futuro? Porque estamos a la vuelta de la esquina del 2027. Y sí, claro, el año 2026 va a ser fundamental. El año 2026 va a ser fundamental, vas a tener un congreso bloqueado. La calle va a ser la referencia para todos los sectores damnificados, porque el congreso ya no va a hacer caja de resonancia de los temas de la sociedad. ¿Qué visualizás al respecto? Pero vos creés, Javier, que va a cambiar algo. Ayer el Yo dólar... creo que va a seguir, el gobierno va a seguir siendo el mismo gobierno que fue estos 2 años. Pero lógico, va a seguir todo igual. Vos fijate que el dólar ya está de vuelta a 1.450 mangos. Sí. Y mañana va a estar a 1.500. ¿Y sabés lo que va a pasar? Le tienen que dar a Scott Bessent $1 a 1.500 pesos para que él pueda recomprar lo que salvó. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque el tipo no va a perder guita con los pesos argentinos. ¿Para qué quiere los pesos argentinos? Se la van a facturar en Estados Unidos también. Y bueno, o si no, se la van a facturar después. ¿No se apresuró Axel con su candidatura presidencial? Bueno, el diario, después con el diario del lunes, ¿viste? Es fácil. Sí, claro, quizá Axel tendría que haber sido un poquito más cauteloso, porque hoy lógicamente, muchos gobernadores del Norte Grande, que la mayor parte ganó las elecciones, por poco, por mucho, pero las pudo ganar, van a empezar a aparecer también, va a haber competencia. Vos ahí tiraste un nombre, el de Zamora. Zamora tiene con qué salir a la cancha ahora. Y bueno, ¿qué te parece? Zamora, que no es peronista, pero que puede afiliarse en cualquier momento, ganó la provincia de una manera espectacular y sacó hasta los 3 senadores. Entonces vos decís, este tipo es un genio, ¿no? Y bueno, dentro de ese falta de unidad y falta de conducción, Zamora en su provincia hizo un trabajo
el que le correspondía. Él sabía que enfrente iban a jugar con cartas marcadas y él también jugó en la misma línea. Claro. ¿No? Ahora, y le ganó a los 3 senadores. ¿Cómo hace el peronismo para representar a ese 60% de la sociedad que no acompaña este modelo? Yo creo que es más, pero reflejemos en los números que se dieron este domingo. Reflejemos los números Claro. del ¿Cómo otro hace el día? peronismo para Sí, representar claro que es a más, ese 60 claro que es que es más. mayoritario que el 40? Claro, sí, claro. Bueno, ahí tenés gente El problema ahí es que hay que trabajar muchísimo el antiperonismo, porque ahí tenés también metidos en ese 60% antiperonistas. O sea, que votaron a la izquierda para no votar al peronismo. Por ejemplo, en la capital, Miriam Bregman sacó 9 puntos y monedas. No es menor. No, ¿Vos claro. creés que hay 9% de troscos acá en la capital? No, yo creo que Miriam Bregman tiene un futuro interesante porque mucho Bueno, peronismo por la supuesto. mira con atención. Y claro que el peronismo la mira con atención, porque Miriam Bregman toma un electorado progre que no encuentra en el peronismo su representatividad, y sí la encuentra en Miriam Bregman. Cuidado con eso, pero también el peronismo, también hay muchos que están en ese 40%, porque hoy el núcleo duro de Milei anda entre el 32 y el 35%, que fueron los que tuvieron miedo, e incertidumbre, y fueron y votaron de vuelta. Pero cuidado, porque ese 5%, esto sigue igual. Ya acaban de decir que el próximo mes a los jubilados le van a dar 70 lucas de vuelta. Todo igual. Claro, los mandás a los jubilados a la calle, porque ya en el Congreso no van a tener como tener representación. No, claro, caminando de la casa no pueden llegar, pero no van a tener ni plata para viajar si sigue así. Los jubilados los están matando de hambre, es un genocidio. Vamos a tener un 2026 muy conflictivo en lo social, Tito. Por supuesto, porque si esto no cambia, porque dicen, no, pero, hoy estaba en un streaming con gente que piensa distinto, pero yo voy, hay que ir a discutir con gente que piensa distinto. No, pero bien, no a pelear. Y yo le decía, pero mirá, un presidente que consigue 40.000 millones de dólares, ¿no? No hay que felicitarlo y qué sé yo. Y le pregunto, ¿a costa de qué y a título de qué? Claro. A costa del hambre de los argentinos y a título de pagarle la deuda a los yanquis. La deuda con los bonistas y la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Para eso viene esa plata. Esa plata no viene para los jubilados. Esa plata no viene para los que tienen discapacidad. Esa plata no viene para la emergencia sanitaria de la niñez y la adolescencia. Esa plata no viene para que las universidades públicas sigan en pie. Esa plata, ¿sabés para qué viene? Para pagarle al acreedor. Todo el resto va a seguir igual. Exacto. Van a seguir castigando. Entonces la gente en 2 años, esta campaña del miedo no les va a servir para nada. Quizá tengan que inventar otra. Pero si el peronismo no encuentra el camino, no encuentra el norte, no encuentra la guía, no asume la necesidad de hacer una introspección, ¿no es cierto? Discutir profundamente el nuevo perfil identitario y qué consignas tiene que llevar, porque si el peronismo hubiera tenido una consigna, hubiera tenido un proyecto alternativo y lo hubiera jugado en esta elección, claro, muy distinta. El miedo no hubiese tenido tanta... El miedo no hubiese tenido cabida. Y el miedo, ¿sabés en qué tuvo cabida? En que muchos no tuvieron ganas de votar, y a otros que podrían votar al peronismo y que preferían ser un poco más centristas y votar a Provincias Unidas, se asustaron, iba a decir algo peor, se asustaron
¿no? Se asustaron y dijeron, bueno, que cumpla el mandato. Tito. Y que cumpla el mandato. Claro. Y yo por lo menos el lunes me levanto tranquilo. Y el dólar no está a 3 lucas. Claro. No está a 3 lucas, y no hay un lunes negro. Entonces yo sigo con mi laburo y me la sigo bancando. Y bueno. Sigo yendo todos los días al laburo. En lugar de tomarme el colectivo, voy con la bicicleta. Y qué sé yo. Me la voy cuerpeando. Este es el tema, ¿no es cierto? Entonces, no es solo y saber que en este tablero, como dice un amigo mío, las negras también juegan. No, está bien, nos dieron las blancas, pudimos jugar primero, pero cuidado, muchachos, porque las negras también juegan y tienen su estrategia. Y la cambiaron esa estrategia en la mitad del camino y el peronismo no lo supo ver. No lo vio, claro. Tito, como siempre, un placer, ¿eh? Como siempre, la charla muy fructífera y la seguimos en cualquier momento. Cuando gustes. Un abrazo grande. Hasta Roberto pronto. Bachmann, el titular del CEOP, charlando con nosotros, hombre de estudios de opinión pública, encuestas y demás. Muy interesante como siempre. Bueno, nos estamos yendo. Nos vamos con este homenaje a Rafael Alberti, al gran poeta de la generación del 27, el poeta del antifascismo, sin dudas. En España, durante la Guerra Civil, y aquí en la Argentina, cuando se refugió en el exilio y siguió dando todo su talento. A galopar, aunque vengan degollando, a galopar. Las tierras de España, las grandes, las olas de ciertas llanuras, galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo al sol y a la luna, a galopar, hasta enterrarlos en el mar. A corazón resuenan las tierras de España en las herraduras. Galopa, jinete del pueblo, caballo cuatralbo, caballo de espuma, a galopar, hasta enterrarlos en el mar. Nadie, que enfrente no hay nadie, que es nadie la muerte, si va en tu montura. Galopa, caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya, a galopar, hasta enterrarlos en el mar. Las tierras de España, las grandes, las solas desiertas llanuras. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A corazón resuenan las tierras de España en las cerraduras. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. Nadie, que enfrente no hay nadie, que es nadie la muerte si va en tu montura. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. En Caput a Diego Maradona pasan cosas. Todo el apoyo sincero de un peronista, de un hombre que quiere que la gente coma, que la gente sea feliz. Por eso le mando un beso grande a Eber Bonafini y a vos, Calamaro, te quiero mucho. Muchas gracias por compartir el Santuario de las Madres. Son unos encuentros muy sentimentales los nuestros. La verdad que nos queremos mucho. Radio Caput. Diego es Diego. Y bueno,